Yo quisiera, en primer lugar, decir a mi colega, mi compañero, senhor senador el señor senador Ricardo, que uma alegria imensa es una alegría inmensa dessa reunião. participar en esta reunión. Ou seja, eu acabei de fazer uma reunião Es decir, yo terminé de hacer una reunión plural con todos los partidos que componen la representación política en el Senado, con personas incluso de la oposición a Morena. Entretanto, Ricardo, você No obstante, Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, quanto mais plural mientras más plural a pessoa se la persona se comporta, más perspectiva de vencer perspectivas de vencer con sus buenas causas. Entonces quisiera felicitarlo por las dos reuniones. Quisiera también agradecer la presidenta Olga Sánchez, su presencia. Quería agradecer la presencia del senador Cecil de León y quisiera agradecer a la senadora Leopoldo. Y agradecer a cada senador, a cada senadora que una vez más, presidenta Gleisi de Brasil, necesitamos aprender con México, porque vimos tantas mujeres en el Senado. Gleisi también ha sido senadora, fue senadora 8 años. Y después ahora es diputada. También fue ministra, jefe de la Casa Civil de Dilma. Y la han sustituido después por Aloysio Mercadante. Yo traigo un discurso escrito, Ricardo, aquí preparado, pero te digo que no voy a leer este discurso. Yo no quiero perder la oportunidad de hablar un poco de la experiencia que he vivido por el Partido de los Trabajadores en Brasil. Primero, nuestro partido ha nacido en el día 10 de febrero de 1980. Nuestro partido ha sido creado por un conjunto de sindicalistas, metalúrgicos, bancarios, químicos, petroleros, trabajadores de la construcción civil, trabajadores rurales. Y este grupo de sindicalistas descubrió que no era posible nosotros estar ahí deseando que la Cámara y el Senado brasileño aprobaran leyes favorables a los trabajadores si no hubiera trabajadores allá adentro. Brasil tiene 513 diputados. En 1978, yo fui a visitar la Cámara de Diputados y descubrí que solo había 2 trabajadores entre 513. En el Senado no había ninguno. Y yo regresé a mi ciudad convencido de que era necesario crear un partido de trabajadores, de los trabajadores. No era una tarea fácil porque no teníamos facilidad de organización partidaria en Brasil, pero seguimos con este deseo, creamos un pequeño movimiento, hablamos con muchos sacerdotes de la Iglesia Católica progresista,
comunista, entonces estaba en el auge la teología de la liberación y muchas iglesias por todo Brasil esparcidas que luego entraron al PT, digamos, simpatizaban con el PT y se volvieron también fundadores. Había también un movimiento de la sociedad muy fuerte, movimiento para la salud, contra la alza de los precios, estudiantes que también tenían una actuación extraordinaria después de mucho tiempo de silencio. Después de en 1976, los estudiantes regresaron a las calles brasileñas para luchar por la democracia. Y esto nos permitió construir un nuevo partido. No era fácil porque teníamos que organizar a partido en 15 estados de la federación y en cada estado teníamos que afiliar una cierta cantidad de municipios. En cada municipio una cierta cantidad exigían de afiliados. Entonces no era nada fácil y todos hicieron brasileños. Y el domingo, después de comer los domingos, yo salía en un bocho y un micrófono arriba y yo me detenía en cualquier calle donde hubiera una esquina y gritaba: compañeros, yo soy del sindicato de metalúrgicos, yo estoy creando un partido, quien quiere afiliarse a mi partido, venga. Las personas tenían miedo, temor, terror, porque no estaban acostumbrados a una cultura política. Y entonces muchas veces no tenía nadie, otras veces mucha gente, y viajaba a veces 4 horas de avión para hacer reuniones con no más 40 personas, 30 personas. Era difícil. Sin embargo, era necesario crear el partido. Y el Partido de los Trabajadores fue creando su espacio. Empezaron a entrar intelectuales de la dimensión de Paulo Freire. Paulo Freire, famoso pedagogo, fue uno de los fundadores del PT. También Sérgio Buarque de Holanda, padre precisamente de Chico Buarque de Holanda, fue uno de los fundadores del PT. Fernando Henrique Cardoso, casi, él estuvo en una reunión para fundar PT, pero él no quería que se llamara Partido de los Trabajadores. Si no podíamos poner otro nombre, dijimos no, este será el Partido de los Trabajadores. Entonces él no entró. Entonces que otros entraron. Entonces vino mi primera decepción. Yo fui candidato a gobernador de São Paulo en 1982. Y en mi sencillez académica y política, yo imaginaba que nada más el hecho de llegar a una puerta de una fábrica y decir yo soy del Partido de los Trabajadores, todos los trabajadores iban a votar en mí, a votar por mí, pero así no fue, no votaron por mí. Yo me quedé en el 4º lugar en las elecciones para gobernador de São Paulo. Entonces, perdí para 3 candidatos de derecha. Había un socialdemócrata que fue el que venció y 2 gobernadores candidatos de derecha. Entonces yo pensé que todo se había terminado para mí, acabado para mí. Entonces en 1985 yo fui a Cuba. Había conocido Fidel en el primer año de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1980. Y después me invitaron a un congreso sobre la deuda externa. Y yo estaba sin ánimo, porque yo tenía tido 1.050.000 votos para gobernador de São Paulo. Y yo digo, pues no va a funcionar esto, era poco. Entonces yo fui a contar la historia a Fidel Castro diciendo, mira, mi proyecto político no funcionó. Y él me miró, Fidel, y me dijo,
Você conhece algum Lula, lugar no mundo ¿conoces algún lugar en el em que mundo operário en que un teve obrero 1.250.000 tuvo votos? 1.250.000 votos? ¿Conoces? No Isso em existe. 85. Esto me dijo en 1985. No hay en la historia de la humanidad ningún obrero que tuvo 1.250.000 votos. Ha sido el primero. Então, para Ha de sido achar que el você foi primero. derrotado, Entonces, você foi ya no vitorioso. pense que fuiste un derrotado. Fuiste un victorioso. Y entonces yo regresé a Brasil. Voltei para o Brasil Regresé a Brasil. achando que eu tinha sido vitorioso. Bueno, sintiéndome victorioso. Y entonces empezamos a construir nuestro partido. Nuestro partido era muy militante. Las personas decían que nosotros éramos tan radicales que abucheábamos, ¿no?, hasta el himno nacional. O PT, Porque o PT era muito el exigente. Partido de los Trabajadores era muy exigente. Yo iba a una reunión, a un meeting y decía, si quiere votar en el Partido de Trabajadores creyendo que vamos a hacer escuela, eres tú el que tiene que hacer. Y muchos decían, este partido ha de ser muy exigente. Ellos son buenas personas, pero hay mucha exigencia. No estoy preparado para eso. Y así nacimos, ¿no?, cometiendo nuestros errores. Y entonces en 1985, por la primera vez, Teve uma eleição hubo que una não ia ser elección militar a presidência. que no pusieron un militar como candidato a la presidencia. Sin embargo, se resolvía en el colegio electoral, en el congreso electoral que elegía. No era el pueblo. Y el Partido de los Trabajadores decidió que no iba a entrar al colegio electoral. Tinha dois candidatos disputando. Había dos candidatos entonces, la contienda, dos de Mais derecha. moderado, que foi o El Tancredo más Neves, que ganhou. moderado, que fue Tancredo Neves, que ganó, un ciudadano de centro derecha contra la extrema O PT não derecha. compareceu. Y el PT no quiso participar. Três deputados do PT, Tres diputados de PT querían nós irse. expulsamos os três Nosotros corrimos a los tres, expulsamos a los tres. Una artista de telenovelas muy conocida, nosotros la corrimos. deputados. Líder que o PT Un líder que PT tenía un diputado muy importante, lo corrimos. Y todos decían que PT así se va a acabar. Tinha 8, a gente expulsou três. Nosotros teníamos solo 8, expulsamos 3, nos quedamos con 5. Y todos decían, PT se acaba. PT se acaba, es demasiado radical, son demasiados radicales. La conclusión es que PT no se terminó. En 86 hubo una elección para diputados constituyentes, PT eligió 16 diputados. Salimos de 8 diputados para 16 diputados. Yo fui entonces el diputado más votado de Brasil. Tuve esos 652.000 votos para la Asamblea Constituyente. Y después hubo una elección para la presidencia y yo ni sabía si PT podía presentar candidato. Sin embargo, alguien me indicó y gritó, Lula en el Congreso, Lula es nuestro candidato. Y fui aprobado para ser candidato del Partido Trabajadores. Y disputamos la elección, la contienda con políticos importantes en Brasil. Uno de ellos ustedes conocen, que tuvo mucha militancia por aquí, que es el ex gobernador de Río, Leonel Brizola, elemento importante de la izquierda brasileña. Después Ulisses Guimarães, que era presidente del mayor partido, él ya creía que estaba electo presidente, y varios otros gobernadores. Yo era un pececito pequeñito. Lo que pasó entonces en aquella elección, PT, Ninguém esperava. nadie esperaba tener un buen resultado y contamos con 47% de los votos. Aí eu que não acreditava Entonces que yo os que no trabalhadores creía chegaram
que um obreiro, um trabalhador pudesse chegar ao poder através dos votos. Creía que solo chegaria por los caminhos revolucionários. Descobri então que eu podia chegar ao poder por la via del voto. E então empecé a perder eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que perdia, chegava em casa, já o PT não me aguantava, já queriam pensar em poner outro em meu lugar. Sin embargo, por amistade, não me han quitado. E chegou um momento que alcancei a seguinte consciência: para que eu chegue a presidente da República, tenho que ter pouco mais de amplitude que meu partido. Solo com meu partido não chego à eleição. ¿Por quê? Porque necessito outros setores da sociedade que me possam também apoiar, dar uma señal, seja ao centro. E então eu ganhava, necessitava de 50% mais 1. Então necessitava conseguir 20% mais de votos e que não estava dentro de meu partido. E então me invitaram uma vez a um debate, uma festa também. E um empresário que comemorava 50 anos de vida empresarial. Eu não queria ir, porque digo, é um burguês, que vou fazer com esta festa deste grande burguês? Pero me convenceram, vê. E quando eu estava nesta festa, que vi o empresário fazer um discurso, foi impressionante, impactante, porque cada palavra que ele dizia, eu imaginava, se parece a mim, porque quando ele terminou de fazer seu discurso, dije, encontrei meu vice, ele era senador por el PMDB, e então eu fui a Brasília, lo convenci a ser meu candidato a vice-presidente, encontramos um partido para que ele se afiliara e encontrei finalmente o 20% para ganhar as eleições e logramos mais de 50% dos votos e vencemos as eleições. Eu não sei se nós outros vamos encontrar todavia um vice com sua qualidade. Era um empresário, dono da maior empresa de los textiles de Brasil. Tinha como mais de 7.000 trabalhadores e era um tipo extraordinário. Então, ele não tinha um título universitário, tampouco eu. E vamos a entrar para a história como os dois, presidente e vice, que mais construímos universidades na história de Brasil. Es decir, nosotros hicimos... Pergunta o nome, já faleceu, era um empresário, José Alencar. Foi um grande aliado. E então, depois, eu tive a toma de possessão e eu les confesso que tinha medo que não resultara bem, porque eu tinha em minha cabeça o sarcasmo, não? Do Valença, que todos sabem, havia Valença, que era um dirigente da Polônia, Lech Walesa, e com a ajuda do anticomunismo que reinava na época, Lech Walesa se elegeu presidente de Polônia. Sin embargo, ele ha sido um fracasso como presidente. Quando terminou seu mandato, se candidatou outra vez à reeleição e teve menos del 1%. Eu tinha então muito medo porque digo, se um trabalhador não funcionara em Brasil, jamais outro trabalhador poderia candidatar-se. E então, todas as noites ao dormir, me imaginava, se eu fracasso, o que pode suceder? Eu sou um homem católico, eu sou um homem de muita fé.
yo siempre consideré que no tendría llegado donde llegué si no fuera la ayuda de Dios, ¿no? La mano de Dios y algo más allá de lo que conocemos hizo con que llegara yo a ser presidente, porque sí, había gente más preparada que yo en el partido, en la sociedad, porque no uno de ellos y yo sí. Entonces yo me contentaba de ver que Dios había sido generoso conmigo y que me dijo, tú lo serás. Y entonces voy a contar una historia interesante. En el mes de enero, yo tenía 20 días, llevaba 20 días de gobierno y fui a la posesión del presidente Guterres, un presidente que era coronel de las Fuerzas Armadas, lo eligieron en Ecuador. Y yo fui a su posesión. Y entonces allá entré en contacto con Chávez, con Fidel y con otros, del Castro y otros dirigentes. Y tuve contacto con el problema que Chávez tenía entonces en Venezuela. Los atritos entre Chávez, la oposición, la guerra, los ataques, las agresiones, difamaciones. Y Chávez me dijo, ¿qué puedes hacer para ayudar a Venezuela? Y entonces, junto con Celso Amorim, que era ministro de Relaciones Exteriores, Aurelio García, que es conocido en México, ¿verdad?, por los senadores de izquierda, nosotros propusimos a Chávez crear un grupo de amigos de Venezuela. Entonces, un grupo de amigos. Él estuvo de acuerdo. Cuando llegó a la 1 de la mañana, yo ya estaba acostado y tocan en la puerta de mi cuarto y era Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba nervioso, irritado, porque decía, este grupo de amigos que ustedes están creando, están entregando a Venezuela al imperialismo. Yo dije, no, yo no estoy creando un grupo de amigos de Chávez, yo estoy creando un grupo de amigos de Venezuela. Por esto entra también Estados Unidos y por eso también entra Estados Unidos y España, porque Aznar había sido el primer gobierno a reconocer los golpistas y Bush, porque era considerado un golpista, Bush que mandó secuestrar a Chávez y llevarlo a una isla. Entonces yo los puse en el grupo para que tuvieran también interlocutores que no les gustaban Chávez, porque si no había acuerdo. Y creamos este grupo de amigos. Me recuerdo que era un viernes por la noche, Chávez estaba en Nueva York, cuando Fidel se puso en contra del grupo de amigos, yo llamé Chávez desde Nueva York, fue a Brasilia, y pasamos todo un domingo reunidos, tentando convencer a Chávez de esta importancia de este grupo de amigos, y funcionó. Colin Powell participou, Condoleezza Rice participou, a Fundação Jimmy Carter participou ativamente, e Brasil também, e Argentina. Conclusão, nós hicimos um referendo em Venezuela com a participação de todos e Chávez venceu. Então, este foi o primeiro acto que nós hicimos em uma demonstração de que vale a importância. Y yo doy mucho valor a este acto que hice antes de entrar con senadores de todos los demás partidos. Y entonces el 25 de enero yo llevaba 25 días de gobierno, entonces fui al Fórum Social Mundial y muchos mexicanos participaban allá. Entonces reunía 50.000 personas y yo decía, el Fórum de São Paulo es como si fuera un centro comercial de productos ideológicos. Cada uno vendía lo que quería, cada uno compraba lo que quería y nadie tenía responsabilidad hacia nada. Nosotros no decidíamos nada hasta la próxima reunión. Y yo fui al Fórum Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil del Sur, a hablar del hambre por la primera vez.
país. Y les hablé del proyecto Hambre Cero. Entonces anuncié que iba a salir de Porto Alegre hablando del hambre e iba a Davos para el Foro Mundial, a hablar del hambre cero allá. Cuando llegué a Davos, era como si hubiera llegado un extraterrestre. Era una figura extraña, totalmente rara para Davos. Era presidente de un país de tercer mundo. Yo era un obrero metalúrgico. No tenía ninguna experiencia de gobierno. Y estaba allá, Tony Blair, Bill Clinton pasaba. Está Lulito, ahí está Lulinha, el metalúrgico con su proyecto Hambre Cero. Y entonces fui a hablar del programa Hambre Cero. Me dieron como 15 minutos, pero fui más allá, hablé como 20 minutos. La burocracia rigurosa no quedó contenta. Sin embargo, teníamos muchos artistas famosos. Y hay personas que incluso son famosas, son ricas, pero tienen sensibilidad. Quieren ser humanistas, quieren hacer gestos de bondad. Entonces, mucha gente resolvió estar en mi favor. Entonces tenía artistas como Bono Vox, que se volvió asociado, aliado, Chirac del programa Hambre Cero. Entonces, después Lula empezó a crecer de importancia. Lula empezó a ser invitado para hablar sobre esto. Y nosotros estábamos convencidos que era posible acabar con el hambre de Brasil. Es algo que tiene que ver con la fe. Entonces yo empecé a trabajar y yo necesitaba viajar por el mundo para intentar convencer a otros presidentes, porque hay algo, senadores y senadoras, que muchas veces, después vamos a hablar de México, hay cosas que a veces hay un tipo de gente en cada país que no se toma en cuenta a la hora de se discutir cómo vamos a gastar el presupuesto del Estado. Pensan a los militares, pensan a la seguridad, pensan a los diplomáticos. Sin embargo, el pobre no entra en el presupuesto. El pobre no hay una cláusula, un artículo que ponga el pobre ahí, porque el pobre miserable no tiene sindicato, no logra venir a la capital. Alguien tiene que ir a ellos. Él es un ciudadano del país. La Constitución de todos los países dice, todos son iguales, todos somos iguales. Entonces no teníamos condiciones porque Brasil estaba en una situación económica muy difícil y decía, ¿cómo vamos a poner el pobre ahí? Yo decía, ponemos el pobre, aunque sea poquito del presupuesto, lo vamos a poner el pobre. Él tiene que participar del presupuesto. Y entonces es importante recordar, en mi posesión, la inflación estaba a 12% en Brasil. En enero de 2013, la inflación era 12%, teníamos el 12% de desempleados. Brasil debía 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Mundial. No tenía cómo pagar sus importaciones. El ministro de la Hacienda de Brasil venía siempre a Washington para pedir dinero prestado para poder terminar el año. Brasil no tenía reservas internacionales. No tenía credibilidad de Brasil. Ustedes pueden imaginar, Aloysio Mercadante era jovencísimo. Él es economista, participaba del grupo de economistas. Y ya a mí me molestaba que personas importantes decían, Lula, Brasil ya está en quiebra, está quebrado. Não vas a poder governar um país assim, quebra. Então, eu pensava, era a época da chamada década perdida por conta da deuda externa. Então, eu digo, como vamos a governar se o país está quebrado? E então, o que passou?
qual foi o milagre que descobri, que vocês estão descobrindo também aqui. O milagre é que a gente pobre não é problema, é a solução. Basta que se lo incluya ao sistema, basta que les den dinheiro, que empiece a trabalhar, a ter seguridade social. Então ele deixa de ser o problema. Eu creio que isto foi o que he descoberto, que Deus me iluminou, não só a mim, a muitos de meu país, de meu partido, porque vamos a incluir o pobre, vamos a transformar o pobre em um consumidor. Ele vai poder comprar o pão, a leite, os frijolitos, vai poder usar sapatos, sandálias, quadernos. Algo que me marcou profundamente quando começamos a criar Bolsa Família, o programa Bolsa Família, eu fui a visitar uma família e uma abuela que cuidava de seus 2 nietitos agarrou um lápis que estava cortado à la mitad e disse: Lula, isto é o que puedo dar a minhas nietas. Eu comprava um solo lápis e lo partia a la mitad para que cada uma delas niñas tuviera. Depois, agora com minhas nietitas, depois de Bolsa Família, eu compro uma caja de lápis e ela já não lhe dá pena de ir com pedacitos, restos de lápis para a escola. E aqui vocês han descoberto isto também, porque a política de inclusão social que se está haciendo aqui e lá que hicimos em Brasil, e é por isso que deram um impeachment em Dilma, porque a élite não suporta compartir um pouco da riqueza que o povo trabalhador produz. Se incomoda de ver o povo no teatro, no restaurante, que hace o povo em um avião, que as sirvientas tenham vacaciones, se incomoda porque a sirvienta tem um sueldo fijo, tem sua jornada limitada de trabalho. Então, a universidade dizia, segundo sua lógica, que a universidade era lugar de ricos, não de pobres, pensavam. Les vou dizer algo, vocês vão a pensar. O Brasil se descobriu, digamos, em 1500, a América Espanhola, 1492. Chegou um barco com Cristóvão Colombo em República Dominicana. Então, em 1554, 62 anos depois do descobrimento, Peru já tinha sua primeira universidade que tinha hasta hoje, que é a Universidade San Marco. Brasil só começou a ter sua primeira universidade em 1920, 420 anos depois. E isto demonstra que os portugueses não tinham interesse em que os brasileiros fossem alfabetizados, que aprenderam a história. Só os filhos das élites podiam ir à Europa. E o pobre que nasceu para ser escravo. E então, por isto, 350 anos tivemos de esclavitud. Brasil foi o último país a abolir a esclavitud e a conquistar o direito de voto. Isso explica o atraso a que estamos todavia sometidos. E então, nós começamos a fazer esta famosa revolução, a fazer com que o pobre participara de lo que ele havia puesto su sudor para construir. O pobre ha construído fábricas, casas e tínhamos vários materiais de construção para que as pessoas aumentaran por lo menos uma habitação mais em sua casita, que hiciera um banho. E então, isto que hizo, dinamizou a construção civil. Brasil, então, importava cimento de Polônia quando eu cheguei à presidência. E depois, Brasil
pasó a tener 10 fábricas nuevas de cemento y entonces la gente empezó a tener algo de dinero, empezó a generar empleo y la economía se fue dando, se fue ganando, todos ganaron con esto, empresarios, pero también el pobre ganó dinero. Fuera 20 millones de empleos que nosotros generamos. Cuando el mundo desarrollado estaba con 100 millones de desempleados, con la crisis de 2008-2009, nosotros generamos 20 millones de empleos formales. Entonces, este país solo pudo ser construido porque resolvimos decir que el pueblo pobre forma parte de la sociedad y se tiene que tratar con dignidad. Nosotros hicimos la mayor política de inclusión social que la historia del país conocía. La mayor política de inclusión social, sin dar un único disparo, sin prender a nadie, sin cerrar ningún periódico. El periódico, los medios, todos estaban en contra. Pero nosotros nunca perseguimos a la prensa. Había una total de libertad de participación democrática. Logré hacer 544 conferencias nacionales para discutir todos los asuntos. Era conferencias sobre educación, seguridad, sobre el tema de la mujer, de los discapacitados, negros, indígenas, LGBT, todo que era conferencias. Hacíamos conferencias municipales en los estados y también federales, nacionales. Y entonces esas conferencias orientaron qué tipo de política pública el gobierno tenía que efectuar, ¿no? Qué tipo el gobierno tendría que garantizar. Yo me acuerdo, Luisio, que cuando discutimos para hacer la primera universidad, el ministro de Hacienda dijeron, no va a poder hacerlo porque no hay dinero, porque son muchos gastos. Entonces yo dije, ahora entonces acabamos con la palabra gasto. Vamos a invertir en educación, no es gasto, es inversión. Entonces, quite la palabra gasto de tus cuentas. Es inversión, no es gasto. Entonces, Dilma creó un programa de formación educacional que llegó a contar con 8 millones de personas haciendo su formación profesional. Nosotros en 13 años hicimos 4 veces más escuelas técnicas de lo que la élite brasileña hizo en 500 años. Nosotros creamos 19 universidades nuevas en 116 campos. Y entonces probamos que era posible el país crecer. No sirve hablar que el PIB creció tanto y tanto si el Producto Interno Bruto crece el 10% y el resultado queda siempre con los mismos, no se comparte. Entonces, ¿de qué sirve? El crecimiento del Producto Interno Bruto es bueno cuando se le distribuye al pueblo que sudó, que trabajó, que hizo el Producto Interno Bruto crecer y no nomás al bolsillo del empresario. Compañeros, yo sinceramente, si cuento a ustedes lo que hicimos, nadie lo va a creer. Yo mismo, que ahora que tengo que rever todo, muchas veces no creo que logramos hacer lo que logramos hacer en apenas 13 años, nada más 13 años de democracia. Nosotros disponibilizamos para efectos de la reforma agraria 52 millones de hectáreas de tierra y
esto ha significado el 51% de toda tierra disponibilizada para la reforma agraria desde que se llegó a Brasil, el descubrimiento de Brasil. Vimos los problemas de las pequeñas propiedades rurales, cómo ayudar a los que tenían poca tierra. Nosotros creamos programas que se llamaba Más Alimento para financiar a los pequeños productores para que pudieran modernizar sus maquinarias. Compramos alimentos para poder distribuir gratuitamente en las escuelas para ayudar a los pequeños productores. Todo esto, la élite económica brasileña no lo veía bien. Yo dudo que en algún momento de la historia de Brasil hayan ganado tanto esta élite como en nuestro tiempo de gobierno. Hasta el junio de 2014, hasta ahí, todos decía, él va a volver a ser candidato a presidente de la República. Y yo tomé la decisión que Dilma, ya era la vez de Dilma ser candidata, que ella tendría el derecho. Y ganamos las elecciones. Y entonces empezó un infierno en contra de nosotros. La derecha empezó a organizarse contra Dilma, destruir las propuestas que ella mandaba el Congreso para hacer un beneficio. Ellos ponían varios puntos para estorbar, ¿no? Y ahí vino el impeachment de Dilma. Hoy yo regreso a ser candidato a presidente de la República. Si yo tuviera buen juicio, buena cabeza, no sería otra vez candidato. Yo ya fui presidente. Yo soy muy grato al pueblo brasileño porque yo salí con el 87% en las encuestadoras de bueno, óptimo, 10% de regular, solo 2% de malo. Entonces tuve la posibilidad de elegir a Dilma Rousseff. Ella no había sido, fue una excelente ministra, pero no era, digamos, del mundo político. Y entonces ella fue excelente ministra, pero trabajó muy bien conmigo. Ella fue extraordinaria. Ella no dejaba que nadie me llegara con una mentira. Ella trabajaba, no había límite. Si le dieras una tarea a Dilma el viernes, podía haber un terremoto, podía haber un tsunami. Dilma trabajaba el viernes, sábado, domingo y el lunes me entregaba. Era de una competencia extraordinaria. Entonces se eligió presidente. Se reeligió contra toda la élite brasileña, incluso mi partido mismo, PT, no quería, algunos no querían. Y yo tuve que ir a una convención de PT de parar de decir que era yo, que la candidata era Dilma, y esta Dilma fue destruida, una parte por los medios, otra por la élite brasileña que tenía poder en la Cámara y en el Senado. Fueron muy malos con ella, sin ninguna culpa ella se derrumbó, la derrumbaron. Entonces yo me pregunto ahora, ¿por qué quiero regresar? Yo me quedé viudo. Estoy casi casando con Rosângela. Tengo 76 años y yo voy a dedicar este poco tiempo. Bueno, no es poco porque quiero vivir 120 años. Yo pienso, porque dice la ciencia, afirma todos los días que el hombre que va a vivir 120 años ya nació. ¿Y por qué no soy yo?
¿por qué no soy yo? Si la ciencia dice que ya nació el que va a vivir 120 años, ¿por qué no yo? Entonces, pero no puedo vivir tanto, porque el hombre que tiene una causa, que asume una causa, él no piensa más por sí, para sí mismo. Él no tiene tiempo más de decidir, yo quiero, se voy. Él quiere que ayudar a los demás a decidir. Y yo estoy convencido que es posible recuperar Brasil, que es posible voltar a generar empleo. Las personas pueden tener sus 3 comidas diarias, ¿no? Las personas también pueden tener el derecho de comer, hacer su parrillita los domingos para comer una carne asada. Yo creo que nadie tiene que vivir en la calle, todos que tienen que tener una casita. Y yo ya hice una vez y por eso yo me pongo como mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones. Todo indica que sí, pero elección y minería solo después que apuramos, ¿no? Y entonces nosotros hemos construido también una credibilidad internacional que nos va a ayudar. Nosotros empezamos con una inflación del 12%, ¿no? Y bien, durante todo nuestro periodo se pasó para 4,5%. Durante todo nuestro período político hicimos política social, el programa Bolsa Familia. Quien recibía el dinero no era el hombre, era la mujer. Porque el hombre puede usar el dinero para ir a tomar sus tequilas, a cachaçinha, y la mujer jamás dejaba de pasar la comida para sus hijos y gastar todos los centavitos como su hijo. Como mi madre sola crió 8 hijos y nos ayudó. Entonces a todos nos sacó adelante. Entonces nosotros logramos que reducimos la inflación, la deuda externa, llegamos a pagar el Fondo Monetário Internacional, creamos una reserva de 370 mil millones de reales, cosa que pocos países tienen y Brasil nunca había tenido hasta entonces, y más la deuda pública interna que era de 60%, en el último gobierno de Dilma cayó al 32%. Esto se llama responsabilidad fiscal. Y el pueblo en general mejoró su vida, mejoró de vida. El pueblo pobre brasileño viajando. Los pobres querían viajar por el mundo, no querían pasar horas de autobús, querían entrar a un avión, querían comer en un restaurante, querían tener derecho de ir a un cine, de ir a un teatro, querían visitar una placita, ir a caminar, quería tener su cochecito, aún de segunda, viejito, pero quería. Todo eso fue hecho y ahora ha sido destruido y ahora todo eso se ha destruido. Por eso estoy convencido que tengo que volver a ser candidato y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México, ya dije hace poco, tuve relación incluso con Fox, con Calderón, tuve una relación también con Peña, fui con Peña Neto en Chiapas para lanzar un programa contra el hambre, imagínense. Pero ¿qué pienso? Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como Norte, López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República, y pueden estar seguros que él va a ser siempre muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques. La élite mexicana no va a querer una política de bienestar
mostrar social. Assim como não estuvo contente em Brasília, em Argentina, que a gente progressara, como em nenhum país do mundo. Evo Morales, que era um indígena, que todos diziam, não é um ignorante. Evo foi o melhor presidente hasta agora de Bolívia. Um índio, um indígena, foi o melhor presidente de Bolívia. Criou programas sociais, muitos, e tuvo reserva internacional mais grande que o Produto Interno Bruto de Bolívia. Então, está claro que vocês estão no caminho correto. Está claro que não podemos pensar que solitos vamos arreglar México. Hace falta mais aliados, alianças, pessoas que entendam o que estão fazendo, ou o que vocês estão fazendo é motivo de orgulho para a história, para a geração de vocês. O que não se entende é um país poderoso como México ser pobre, está sempre pobre, um país que ha tenido tanta revolução, tanta luta. Uma semana tinha uma, depois outra, depois vino Cárdenas, presidente Lázaro Cárdenas, começou a melhorar as coisas e agora vocês têm López Obrador e é algo que tem que ter consciência. Não há muitos em México, não há muitos López Obradores, como não existem muitos Evo Morales, nem Kirchner em Argentina, como não existia muito Chávez. Chávez podia ter todos os defeitos do mundo, pero era um homem de bom coração. Ele estava preocupado sinceramente com o povo de Venezuela. Ele pensava mais como militar que como político. Sin embargo, era generoso. E o mundo necessita desta generosidade. Por isso, companheiros, eu quero concluir dizendo-los que o PT tem muito que aprender com o que estão fazendo em México e vocês também têm algo que aprender com o que hemos hecho em Brasil. Lo importante é que haja um intercâmbio mais forte entre nós outros. Então, ayer, Aloysio Mercadante firmou um convênio com Morena e com a fundação que temos em Brasil. É importante que Morena hable mais nas instâncias internacionais, que vocês tenham consciência que são os voceros das coisas buenas que vocês fazem, porque as coisas que vocês não fazem, os adversários vão a dizer a todo o mundo e dar a conhecer. Então, quem tem que dar a conhecer as coisas buenas que fazem vocês são vocês. Então, viajem, dão a conhecer e incentivem a los demás a hacerlo, para que podamos sonhar, dar um salto de qualidade no siglo XXI em la vida de los pobres. Eu les voy a decir, quando deixei mi governo, eu imaginei que nesta época de hoje, Brasil cumple 200 anos de independência, el 7 de setembro. Então, imaginei que Brasil ia ser um país mais rico que França, mais rico que Inglaterra. Eu bromeava com Angela Merkel de Alemanha. Eu digo, Brasil vai rebaixar França e Inglaterra e te prepares que Brasil vai rebaixar a Alemanha. Jamais havia imaginado que Brasil ia sofrer o retrocesso. Fuimos de uma economia atrasada a sexta economia do mundo e agora se ha retrocedido a 13ª economia no mundo, de la sexta que já vamos. Então, vocês estão vivendo um momento importante. Trabalhem, incluso podem criticar ao presidente, mas ajudem-lo a fazer o que tem que fazer, porque não temos 10 anos de história, nós temos 500 anos de história e sabemos como han tratado todo este tempo os indígenas, os pobres, aqui, os negros, em todos os países. E o que vocês estão fazendo é reparar, uma reparação para este pueblo que merece carinho, emprego, vivienda. Então, graças de coração a todos vocês. Estén seguros que não vou olvidar estes momentos que hemos compartido aqui neste lindo país chamado México.
Entonces, un abrazo de corazón y que sigan trabajando por este futuro mejor. Muchas gracias, estimado amigo de México. Un aplauso para nuestro amigo Lula da Silva. Ánimo. Muchas gracias.